El último samurái, de Edward Zwick, trata sobre dos guerreros cuyas culturas los convierten en extraños, pero cuyos valores los convierten en camaradas. Las escenas de batalla son conmovedoras y elegantemente montadas, pero se trata menos de quién gana y más de lo que se puede demostrar al morir. Bellamente diseñada, inteligentemente escrita, interpretada con convicción, es una epopeya inusualmente reflexiva. Su poder se ve comprometido solo por un final que tímidamente se aleja de lo que realmente trata la película. Tom Cruise y Ken Watanabe la coprotagonizan como un desaliñado veterano de la guerra civil y un orgulloso guerrero samurái. Cruise interpreta a Nathan Algren, un héroe de guerra que ahora vaga a la deriva y bebe demasiado sin ningún propósito en la vida. Es contratado por estadounidenses que suministran mercenarios para entrenar al ejército para el emperador japonés, que quiere trasladar su país al mundo moderno y se enfrenta a una rebelión samurái. El papel del líder samurái, Katsumoto Watanabe, es complejo. Está luchando contra los hombres del emperador, pero por lealtad a la tradición que representa el emperador, sacrificaría su vida en un instante, dice, si el emperador así se lo pidiera. Pero a Japón le ha invadido la fiebre de deshacerse de sus costumbres medievales y copiar a Occidente, y Occidente ve que se puede ganar dinero en el proceso. En este caldero, Algren desciende como un cínico. Le dicen que los samuráis son salvajes con arcos y flechas, pero ve que los asesores estadounidenses han hecho un mal trabajo al entrenar al ejército japonés, modernizándolo para luchar contra estos samuráis. Liderando a sus tropas inexpertas a la batalla, es capturado y se enfrenta a la muerte, pero se salva gracias a una palabra de Katsumoto, quien le devuelve como prisionero a la aldea de su hijo. Es en este punto que El último samurái comienza a revelarse como algo más que una película de acción. Katsumoto, que habla inglés cómodamente, explica que ha mantenido vivo a Algren porque quiere conocer al enemigo. Al principio Algren se niega a hablar, pero gradualmente, durante un largo y lluvioso invierno de cautiverio, comienza a tener conversaciones filosóficas con el otro hombre sobre la ética de la guerra y los guerreros. Algunas de estas charlas suenan a intercambios socráticos. Para Algren, la vida tradicional del pueblo es un tónico tranquilizador. Atormentado por las pesadillas de sus experiencias durante la guerra, confiesa: «Aquí he podido dormir tranquilamente por primera vez en muchos años». Katsumoto ha comprometido su vida a defender el código moribundo de los samuráis. Algren se encuentra cambiando gradualmente de lealtad, alejándose de los mercenarios y acercándose a los samuráis, pero su cambio es visceral, no ideológico. Se une a Katsumoto, lo respeta, quiere encontrar el respeto en sus ojos. La película ilustra la verdad militar universal de que los hombres en la batalla no están motivados por su causa, sino por la lealtad a sus camaradas. El último samurái rompe con la convención de que el héroe occidental es siempre superior a la cultura local en la que está inmerso. Se la ha comparado con Lawrence de Arabia y Bailando con Lobos, películas en las que los occidentales aprenden a respetar a los árabes y a los indios, pero esta película va un paso más allá, creyendo claramente que la sociedad tradicional de Katsumoto es superior al modernismo que están descargando los americanos. Katsumoto es el maestro y Algren es el alumno, y la película recrea maravillosamente los patrones y texturas del pasado japonés. Su diseño de producción, escenografía y vestuario son asombrosos. Shinosuke Nakamura interpreta al emperador como un hombre tímido y atormentado que admira los valores de Katsumoto, aunque está de acuerdo con sus asesores en que la rebelión debe ser sofocada. «Soy un dios viviente siempre y cuando haga lo que dicen que es correcto», reflexiona en un momento de la película en palabras que de alguna manera dudo que algún emperador japonés hubiera empleado alguna vez. Nota: ¿qué personaje es el último samurái? ¿Katsumoto o Algren? Se puede argumentar a favor de cualquiera de las respuestas, lo que nos habla sobre la naturaleza
de su relación. Crítica de la película El último samurái realizada por Roger Ebert, crítico de cine del Chicago Sun-Times, desde 1967 hasta su muerte en 2013, habiendo ganado el Pulitzer a la crítica distinguida. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para B1 Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. El monográfico de esta semana, como habían solicitado ustedes en reiteradas ocasiones, desde En Libertad, será sobre la película El último samurái, o más específicamente sobre la realidad detrás de esta película. Desentrañaremos los hechos reales que inspiraron a la película y podrán, por lo tanto, ustedes percatarse de que son incluso mejores de que aquellos que aparecen en las pantallas. En las noticias, en un nuevo formato, a ver qué les parece, veremos la nueva rama del ejército chino que está presentando el gobierno del país. También veremos lo que está sucediendo en Myanmar con la guerra civil, de la que muy pocos medios hablan, y también veremos el cariz tan extraño que están tomando las elecciones en la India después de que se haya encarcelado al líder de la oposición. A continuación haremos un repaso por sus comentarios y, como siempre, cerraremos el programa con una confunciada acorde con el tema que nos ocupa. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios y, sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Pongan de fondo tambores taiko de guerra, que empezamos. La película está ligeramente inspirada en hechos históricos reales. Guionista y director fueron picoteando en diferentes historias, construyendo de la historia real su propia versión fabricada. En su descargo hay que decir que al inicio de la película ni siquiera aparece un texto o locución que diga que está basada en hechos reales. Un detalle que hay que decir que les honra. La primera en la frente. Estamos hablando realmente de 3 episodios encadenados, que realmente se distancian en torno a unos 10 años entre el primero y el último de ellos. Por un lado estaría la guerra Boshin, por otro la República de Ezo y después estaría la rebelión Satsuma. Básicamente lo que sucede es una lucha en el poder, desde el shogunato, que estaba en aquel momento a la cabeza del poder estatal de Japón, a una serie de clanes que tratan de imponer la presencia del emperador para quitarse del medio al shogun y así poder ellos manipular la presencia del emperador y hacerse con el control del gobierno. Todo esto aderezado con un conflicto interno entre la idea tradicional de Japón y el proceso de modernización que ya hemos visto en programas anteriores, donde la tecnología es un elemento esencial y que desestabiliza toda la realidad del país. Pero esto nos lo cuentan mucho mejor sus protagonistas reales, porque sí, hay un último samurái en estas dos versiones, occidental y japonesa, y en la versión japonesa, este personaje sería Saigo Takamori. Nació en 1828 en la ciudad de Kagoshima, en la zona de Satsuma, al sur de Japón. Esta zona de Kyushu era donde se habían ido concentrando históricamente la mayor cantidad de samuráis, especialmente en esta prefectura donde estaba él en Kagoshima, que era además el lugar que estaba más próximo a las Islas Filipinas. Y esto permitió una permeabilidad y una influencia mayor durante siglos. La presencia de los samuráis en torno a esta zona de Satsuma era mucho mayor que la del resto de Japón. Mientras que en el resto de Japón la población samurái sería en torno a un 5%, en Satsuma este porcentaje llegó a ser de 1/3 de toda la población total. Estamos comparando un 5% de samuráis con un 33,3% de samuráis. Eran además muy belicosos y originariamente habían sido también aquellos que se habían cristianizado, aunque esto había sido muy perseguido por los propios shogunes, que inicialmente se habían aliado con estos nuevos cristianos por su tecnología, comercio y lo útil que resultaba el cristianismo, pero en cuanto llegaron al poder
quitaron todo esto de en medio y lo persiguieron durante siglos. Pero Takamori, que era del que estábamos hablando, era el hijo de un samurái de clase baja, pero que logró formar muy bien a sus hijos en el ámbito militar. Saigo era además realmente un personaje imponente. En aquel momento medía más de 1,80 y pesaba más de 90 kilos, lo que lo hacía enorme para la época en el contexto de Japón. Con 20 años, Takamori ya vivía varias crisis desarrolladas a partir de la apertura forzada que habían obligado los americanos y en parte los ingleses para que Japón se adaptara a las nuevas tecnologías mediante la sutil diplomacia de cañoneros, que era básicamente poner una flota en torno a los puertos más importantes del país y así obligarles a abrirse al comercio o ser bombardeados. Como vemos, fue una trayectoria muy sutil y muy diplomática. El caso es que la presencia de los occidentales estaba agitando absolutamente toda la sociedad de Japón. Durante este tiempo, Takamori estaba al servicio de Shimazu Narahika, que era el daimyo, el señor feudal y la cabeza de la zona de Satsuma, que realmente lo que estaba haciendo era utilizar a Takamori, ya que la propia familia de Takamori estaba muy endeudada. El daimyo, no obstante, a pesar de ser samurái, como otros muchísimos samuráis, creía fehacientemente en la modernización de Japón, tanto en ideologías como en tecnología. Pero se oponía a los movimientos que estaba realizando el shogun, el líder fáctico de Japón, que era del clan Tokugawa, desde hacía más de 200 años. Para eso, en este momento, se estaba empezando a emparentar con toda la familia imperial, en lo que se conocía como el Kobugatai, que se traduciría como algas entrelazadas y hacía que estos vínculos familiares hicieran que si alguien se quejaba del shogun, también se estuviera quejando de manera simultánea del líder religioso, del emperador y de su familia. A la par, el shogun había hecho una jugada maestra, ya que había logrado una alianza militar con Francia con vistas a tener un estilo occidental dentro de su propio ejército. Y aquí llega el segundo protagonista de nuestra historia, Jules Brunet. Este ocuparía más o menos el lugar de Tom Cruise en la película, pero que en este caso era un oficial del ejército francés. El shogun había contactado con Napoleón III y Brunet sería un miembro de esta embajada que mandarían desde Francia en 1866-67 para entrenar a las tropas japonesas a la occidental. Brunet era un veterano de las guerras en México, no contra los indios en los Estados Unidos, no se equivoquen. Y realmente le entrenó muy bien a las tropas japonesas con las armas y la equipación moderna, así como en la parte de la navegación, que era muy importante. Aquellos daimyos que se opusieron a este proceso de occidentalización o a que se emparentara el shogun con la familia imperial fueron purgados. Como se podrán ustedes imaginar, uno de aquellos que había sido purgado antes de la llegada de los oficiales franceses fue precisamente Saigo Takamori. De hecho, le exiliaron a varias islas y se estaba escapando de todas ellas, hasta que en 1864 el hermano de su antiguo daimyo le permitió regresar. Pero no solamente eso, sino que le puso en la corte de Kioto para ser el representante de Satsuma. Para mejorar estas relaciones, Takamori hizo oídos sordos a cualquier tipo de solicitud tradicionalista y dejó al shogun hacer lo que le diera la gana. Pero cuando el siguiente shogun cometió la terrible equivocación de permitir a los franceses no solamente traer oficiales y formar al ejército, sino traer tropas reales que pudieran intervenir dentro del propio territorio de Japón, lo que consiguió fue poner a todos los daimyo, a los señores feudales, en pie de guerra. El lema de esta revuelta sería reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. Creo que con esto queda todo dicho. Esto dio inicio a la Guerra Boshin, el primero de los acontecimientos en los que se basó la película de El último samurái. Aunque personalmente prefiero otro título que tiene este proceso, no Guerra Boshin, sino La Guerra del Año del Dragón. Se trataba de un golpe revolucionario que terminó en guerra para derrocar a este shogunato, al de los Tokugawa.
Los shogunes llevaban siglos manteniendo a raya a los clanes, a los daimyo, los señores feudales, pero a la vez utilizando como marioneta, entre comillas, al propio emperador. De hecho, esto dio lugar al conocido como el Sakoku, al país en cadenas, del que hablamos en muchas ocasiones, que obligó a Japón a aislarse entre diferentes regiones y con el exterior durante más de 2 siglos. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una guerra civil bastante paradójica, donde encontramos en ambos bandos a muchos partidarios de modernizar el país y que están luchando contra aquellos que tienen sus mismos objetivos. Lo único que cambia es a quién quieren que esté en el poder, el shogun o el emperador, controlado por ellos mismos, por los clanes de los daimyo, por supuesto. Saigo Takamori, al igual que toda la facción de Satsuma, se unieron a la facción imperial, apoyando las tradiciones. Es decir, estaban en contra del shogun. En este momento, Jules Brunet, nuestro querido último samurái occidental, pintó diferentes personalidades, incluso al propio ejército, lo que nos permite conocer plenamente la pinta que tenía el ejército más occidentalizado de los dos. Aparecen pues con estas pintas. Estos los más occidentalizados, repetimos, llevan algún casco incluso lacado al estilo de Kabuto Namban, que se basaba en los morriones españoles. Al otro lado estarían los rebeldes, los más samuráis o a la antigua. Bueno, pues en las cartas del propio Brunet a Napoleón III podemos ver cómo lo que estaba llegando a apoyar a los rebeldes era material militar de los Estados Unidos y del Reino Unido. Literalmente esta es la carta que envió al emperador de Francia. Debo informar al emperador que hay muchos veteranos y militares estadounidenses e ingleses de permiso en las facciones hostiles a los intereses franceses, Satsuma Choshu en este contexto. Si hay un líder occidental entre nuestros enemigos, mis logros desde el punto de vista político estarán en peligro, pero nadie puede detener este informe sobre la situación de los combates. Seguramente Su Majestad estará interesada. Y exactamente lo que decía Brunet fue lo que sucedió. Parece que en este momento lo ideal sería hacer un croquis. En la película tenemos una facción en la que está el emperador. Están los japoneses occidentalizados respaldados por los Estados Unidos. En contra de este bando estarían los aguerridos rebeldes samuráis a la antigua con Tom Cruise y Ken Watanabe en el lado de esta facción sin suficientes materiales. Pero ahora viene la realidad. En una facción estaría como figura de trasfondo el propio emperador. Estaría también el shogun y estarían las tropas occidentalizadas formadas por los franceses y con el respaldo de los propios miembros del ejército francés. Ahí estaba Brunet, este oficial francés del que hemos hablado. Y en contra de esta facción del shogunato estaría la facción imperial, que de nuevo volvemos a encontrar aquí al emperador, porque justifican su rebelión en base a apoyar al emperador. Aquí estarían los rebeldes occidentalizados, que no eran simplemente los sencillos samuráis de los que hemos visto hablar en la película. Estarían igualmente respaldados por los ingleses y por los estadounidenses, y en este bando estaría Saiko Takamori. Bien, este Saiko Takamori se destacó especialmente en la primera batalla de esta guerra, la de Toba-Fushimi, que es la que cambió totalmente la realidad de Japón. En el bando del shogunato habría 15.000 tropas. En el lado de los imperiales, junto a el señor Saiko Takamori, habría solamente 5.000. Parece ser que hay un clarísimo desequilibrio. Pues sí que había un desequilibrio, sobre todo porque fue una victoria aplastante de los imperiales, de los rebeldes. A pesar de los números, sus rifles, sus morteros y sus ametralladoras Gatling americanas estadounidenses fueron los que cambiaron el devenir de la historia de Japón. Evidentemente, tras el cambio histórico que supuso el traqueteo
de las ametralladoras Gatling en la historia de Japón, muchos de aquellos daimyos, señores de los clanes feudales que estaban dubitativos, decidieron unirse a la facción imperial, lo que hizo que finalmente el shogun decidiera delegar en el emperador. Y aquí aparece tal y cual lo representó Brunet. Acto seguido, Brunet y los franceses deberían de ser expulsados de Japón. Pero hubo una jugadita de Brunet que nos lleva al segundo acontecimiento histórico en el que se basó la película del último samurái. A algunos franceses les había gustado especialmente el tema de Japón y no dejaban de tener cierto respaldo por parte de Napoleón III, que estaba en la posición de poder asentar su presencia en Asia después de Vietnam. Bien, pues Brunet renunció a su cargo y según las fuentes japonesas, esto se debió a un motivo muy curioso. Un sarao a niveles estratosféricos que montó en la residencia del embajador italiano. Cual Quijote, Brunet se habría venido muy arriba mientras veían una representación teatral y se dedicó a atacar a los actores, lo que obligó a que varios alumnos y militares, algunos de ellos franceses, estudiantes todos de Brunet, le consiguieran ocultar todo esto después de la guerra y llevárselo a un barco que se llamaba el Kaikomaru, que había sido el buque insignia del shogunato. Y aquí se viene un crossover, un cruce que ninguno de ustedes se estaba esperando. ¿Recuerdan el programa de los Ainu, de esta población del norte de Japón que tenía sus propias costumbres y que, entre comillas, se les había llamado en España los vascos de Japón? Bueno, pues en ese programa hablábamos en la sección de bibliografía de que los que quisieran saber un poco sin adentrarse en muchos libros tenían una posibilidad que era ver una serie de animación ambientada en este contexto de los Ainu que se llamaba el Golden Kamuy. Bueno, pues el antagonista de esta historia era el jefe o ex jefe de la policía del shogunato, del shogun. Bueno, pues ese señor era un personaje real y estaba también en el mismo barco. Estamos hablando de Toshizo Hikata. Hikata llegó también a ser un personaje muy importante en la historia de Japón, de hecho, aliándose con el bando de Brunet, creando una nueva república en el norte de Japón, en Hokkaido. Habían recogido los restos del shogunato y montaron esta república de Ezo. Pero fue totalmente destruida en cuanto la facción imperial consiguió reunir las tropas y hacerse con el resto de los barcos de Japón. No obstante, el querido Brunet consiguió escaparse a Francia con 3 espadas, entre ellas una del propio shogun, el Taikun no Katana, que sería el entregado por el propio shogun. Pese a las promesas francesas y las quejas japonesas, no se le dio el severo castigo que merecía Brunet por haber liado esta inmensa dentro de Japón, recordemos una república independiente dentro de Japón, y se reincorporó a su unidad de artillería, participando en la mayoría de acontecimientos históricos del periodo por parte de Francia, e incluso la Comuna de París estuvo prácticamente en todos los sitios, además de muchas embajadas, llegando a ser general de división y secretario del gabinete del ministro del ejército, que no era otro que el líder de la embajada de militares que había ido hasta Japón. Pero no solo eso, se le llegó a entregar la Orden del Sol Naciente y la Orden del Sagrado Tesoro, ambas dos condecoraciones de altísimo nivel de Japón, pero todo esto porque uno de sus aliados y alumnos en Japón, Enamoto, llegó a ser ministro de la Armada Imperial Japonesa. Amigos hasta en el infierno. Y aquí se puede ver su tumba en Perlaches, aquellos que quieren pasar por París y rendir respetos o al menos dejarle un buen saludo, porque hay que decir que su vida es para varias películas. Recapitulemos. Una facción imperial, conservadora, antioccidental, rebelde, con muchos samuráis, que derrotó a las tropas prooccidentales con ayuda francesa,
a base de utilizar ametralladoras Gatling de los Estados Unidos. Prácticamente todo correcto como en la película, ¿verdad? Bueno, evidentemente no tiene nada que ver con la película. El nuevo emperador Meiji se vio rodeado después de esto de muchos samuráis que le hicieron no solamente la corte, sino que eran sus consejeros, muchos de ellos de Satsuma. Bien, pues entre estos consejeros estaba Saigo Takamori, que pasó a ser uno de los asesores del emperador, siendo el encargado de la reestructuración administrativa que abolió el sistema feudal sustituyéndolo por las prefecturas, así como una reforma militar que introdujo el reclutamiento y la creación de la Guardia Imperial. El poder de Saigo Takamori llegó a ser tal que cuando el gobierno japonés se marchó de gira mundial en busca de inversores a lo largo del mundo en la expedición conocida como la Embajada Iwakura, Saigo Takamori se encargó del gobierno provisional de Japón, pero estaba viendo excesivos los objetivos de la Revolución Meiji, que es este proceso de occidentalización dentro de Japón. Se dio cuenta de que el nuevo gobierno estaba implantando las mismas reformas que habían iniciado la revuelta contra el shogun, incluso volviendo a emplear al emperador como títere. Y Saigo llegó incluso a oponerse a las aperturas comerciales que había conseguido el propio gobierno de Japón, del que formaba parte, así como también oponerse a la construcción del ferrocarril, un elemento importantísimo que hemos visto en el programa sobre los primeros turistas que van a Japón después de 200 años de prohibición. Las quejas de Takamori llegarían a cristalizar en 1873 en lo que se conoce como el debate de Seikanron. En este momento, Corea se había negado a reconocer la legitimidad del emperador Meiji, básicamente porque la dinastía de Corea, la Joseon, reconocía a un único emperador, que era el emperador de China. Esto hizo que se despidieran a todos los diplomáticos y comerciantes japoneses presentes en Corea. Takamori era partidario de que esto era suficiente para declarar la guerra. Y por múltiples motivos. Por una parte, tenía que reforzar la posición de Japón desde el punto de vista internacional. Por otro, se conseguía una obsesión que Japón tenía desde hacía siglos, que era tomar Corea. Por otra, se conseguían también unas fuertes capacidades materiales a través del comercio con el territorio de Corea, recordemos, continental. Y por otro, hacía una jugada impresionante. Como había sucedido históricamente con las cruzadas cristianas, había miles de soldados, samuráis, que estaban ociosos a lo largo de todo el país y que se habían reactivado y se habían formado después de la guerra Boshin, contando también con equipamiento nuevo, con nuevas armas. Y había que mantenerlos contentos porque el mismo Saigo había apoyado el que se terminara el sueldo de todos los samuráis como casta. Y evidentemente esto terminó generando muchísimos problemas de trabajo para los samuráis. La propuesta de Takamori de iniciar la guerra era tan seria que llegó a presentarse como embajador para ir hasta Corea y armar un cisco tan terrible que obligara a ambos países a entrar en guerra. Sin embargo, la realidad continua de revueltas y los problemas comerciales que estaba sufriendo Japón en aquel momento, más la pérdida de fondos de manera constante, hizo que una parte del gobierno se decidiera por evitar la guerra. Esto hizo que Saigo Takamori dimitiera de manera inmediata y se llevara a los que le respaldaban a su propia ciudad. Esto es la tercera parte de conflictos o el tercer conflicto en el que se basa la película del último samurái. Takamori regresó a Kagoshima, la capital de Satsuma, su ciudad natal, junto a estos partidarios y abrió una academia militar privada que pronto tenía más de 100 sucursales en toda la prefectura. Se trataba de una fuerza paramilitar moderna con artillería y con fusiles del primer nivel que se puedan ustedes imaginar y progresivamente más y más samuráis
tanto ociosos como descontentos, se iban sumando a este territorio del sur de Japón. De manera natural, Takamori se hizo con el poder en Satsuma, y el gobierno imperial le dejaba hacer hasta que empezó a haber ciertos problemas, que básicamente fueron varios agentes gubernamentales asesinados, también que se asaltaran los barcos, tanto los diplomáticos como aquellos que querían recuperar los arsenales de la zona de Kagoshima, y también todo terminó de cristalizar en 1877, cuando el gobierno decidió suspender los envíos de arroz a la zona de Satsuma, lo que inició la rebelión Satsuma, que duraría 9 meses. Takamori encabezó una columna que inició su marcha directamente hacia Tokio, esperando que se le fueran sumando más y más descontentos, samuráis o no, para llegar a la ciudad, pero sin siquiera tener que combatir. Mientras tanto, el ejército imperial rodeó por mar, llegó a Kagoshima, lo tomó y puso de gobernador al hermano de Takamori. Su hermano pequeño, Saigo Tsugumichi, llegaría a ser mariscal de campo, almirante y ministro tanto de marina como de interior. Chúpate esa Juego de Tronos, aquí tenemos una familia que estaba en el máximo nivel y en los dos bandos opuestos. Takamori y sus rebeldes habían perdido su territorio y quedaron dando tumbos por el sur de Japón. Progresivamente fueron perdiendo la artillería, las municiones y lo que finalmente les obligaría a utilizar las armas blancas. Finalmente depusieron las armas y los samuráis supervivientes cometieron el seppuku, el suicidio tradicional de su casta. Pero Takamori no cayó en el campo de batalla ni cometió el seppuku. Regresó a Kagoshima encubierto, quemó todos los documentos comprometedores junto a su uniforme y se atrincheró en el monte Shiroyama acompañado de 500 de sus fieles. Para acabar con su rebelión, el ejército imperial mandó 30.000 soldados, una superioridad numérica de 60-1, con artillería naval que terminó destrozando prácticamente toda la montaña. Mientras, las tropas de Saigo rechazaban una y otra vez las ofertas de rendición hasta que finalmente el ejército imperial dio la orden de ataque masivo a la montaña. Takamori falleció ahí, aunque se desconocen las circunstancias exactas. Según algunas versiones, cometería el seppuku, cortándole la cabeza finalmente su asistente, Beppu Shinsuke. Y según otras versiones, fallecería de un disparo, pero para preservar su dignidad, su asistente, Beppu Shinsuke, le cortaría la cabeza. Lo único que sabemos con certeza es que el único que sabía la verdad era Beppu Shinsuke. ¿Y por qué Beppu Shinsuke no contó qué había sucedido? Bueno, pues porque después de cortarle la cabeza a Takamori, cogió la katana, llamó a un único colega y cargó montaña abajo contra las 30.000 tropas imperiales. Y esto no sale en la película. Por lo tanto, se pueden hacer una idea de lo que tal se quedó en el tintero. Las conclusiones. La película El último samurái es una herramienta idónea para conocer el complejo contexto del periodo en Japón. Si bien es terrible para estudiar el periodo, sí que es un buen primer acercamiento, sutil y entretenido, con todos estos complejos procesos históricos. Por lo tanto, hay que agradecer que al menos nos haga interesarnos por este periodo y que realmente, cuando queremos saber sobre una cosa, lo primero que tenemos que saber es si eso existe. Y la película del último samurái nos permite conocer este contexto. Un ejemplo, para que vean la similitud, es los cómics de Asterix y Obelix, que si bien no son personajes históricos, nos permiten a través del ocio comprender el mundo celta y romano.
¿Se podría haber hecho mucho mejor la película de una manera mucho más didáctica y basándose en uno de estos tres acontecimientos? Evidentemente, pero no pidamos peras al olmo. No deja de ser Hollywood y no deja de ser un negocio. Posiblemente lo que hay que reconocer también es que sin esta película ninguno de los presentes hubiéramos escuchado al menos hablar tanto de Jules Brunet como de Saigo Takamori. Dos personajes que realmente merecían sus propias películas, series, libros, videojuegos y lo que nos podamos imaginar. En realidad nos presenta una buena síntesis de la lucha entre la tradición y la modernidad en Japón y lo que se fue perdiendo en este proceso. Y me dirán ustedes, y con razón, pero ¿quién fue el último samurái de verdad? Bien, generalmente se presentan tres posibles candidatos. Saigo Takamori, que representó el fin de la resistencia de la cultura samurái ante el gobierno Meiji. Hayashi Tadakata, que fue el último daimyo, el último líder samurái feudal de Yosai, quien sí luchó en la guerra Boshin, la primera de estas guerras, y formó parte del gobierno Meiji, viviendo hasta 1941. Y el tercero sería Toyama Mitsuru. Y quienes lo hayan conocido alguna vez, hayan oído hablar, ya se estarán frotando las manos. Este samurái nació en la ciudad de Fukuoka en 1855 y vivió hasta 1944. Toyama Mitsuru llegó a participar en su juventud en varias batallas, pero se le criticaba mucho porque en 1881 comenzó a peinarse al modo occidental. Aunque mucho más inquietante e interesante que su peinado fue su ideología panasianista de unir todos los países asiáticos en una especie de Unión Europea, Federación o de Estados Unidos de Asia. Pero también era imperialista, lo que le convirtió en uno de los fundadores de la Sociedad del Dragón Negro. Pero eso es otra historia. Espero que les haya gustado. Podría haberme puesto a criticar la película, sacar los cuchillos y revelar todos los errores históricos, pero creo que ustedes habrán disfrutado más con y posiblemente aprendido mucho más. Igualmente, espero que a partir de ahora puedan ver con este sistema otras películas históricas que no se basan realmente en hechos reales ni tampoco hacen alarde de ello. En el apartado de documentación, como han visto, les recomiendo la película y les recomiendo especialmente 3 libros. La Restauración Meiji, que es de la editorial española Satori, aunque hay varias versiones. Si no lo encuentran, mándenle un correo a la editorial Satori para que noten esta presión, si hace falta que lo reediten. Y por otro lado, para aquellos que no quieran un texto tan pesado, no por lo aburrido que pueda ser, que es muy entretenido, sino porque es un tocho bastante potente y hay que estar bastante al día para sacarle todo el jugo, les recomiendo encarecidamente este libro que es La breve historia de Japón, de Mikiso Hane, que yo lo he llevado en autobuses y trenes por toda España. Es muy entretenido y muy rápido de leer. Y finalmente, otro de los libros que han visto dando vueltas por aquí es esta curiosísima obra de El Japón, que yo estudié en su primera versión, publicada en 1875, que nos habla de una visión realmente interesante del primer embajador suizo en territorio japonés, Aimé Humbert, y que es muy divertido y pueden encontrar incluso de manera digital. Bien, y después de esto pasamos directamente a las noticias. Tras unas semanas en Hong Kong, en Macao, en Beijing, dando vueltas, me alegra mucho el poder estar aquí presente hablando de todas estas noticias. Las hemos actualizado y las vamos a presentar en una versión especialmente resumida, a ver qué les parece de cara a futuros programas. Con Pakistán empezamos. Ha habido varios atentados contra intereses chinos en la región, que está invirtiendo en torno a 65.000 millones de dólares para la nueva ruta de la seda. Algunos de estos ataques fueron especialmente contra ingenieros, de los cuales hay al menos 5 fallecidos o asesinados. Por otro lado, la red social X ha sido bloqueada por el gobierno en la región. En la India ya han empezado las votaciones, un proceso que llevará desde el 19 de abril al 1 de junio a causa de ser
la mayor democracia del mundo. Hay que tener en cuenta que en algunos países muy poblados como Indonesia, la intención de que la elección se haga en todo el país en el mismo día ha llegado incluso en algunos años a que fallecieran miembros de todo este proceso electoral, hasta 900 de ellos en el mismo año. Entonces, bueno, para que sean conscientes de que evidentemente ningún gobierno quiere esta debacle de funcionarios públicos. Recapitulando la situación en la India política con estas elecciones, se ha cortado la financiación a los partidos de la oposición. También se ha detenido al primer ministro de Nueva Delhi, el líder de la oposición, Kejriwal, que ha sido encarcelado por casos de corrupción. 27 partidos de la oposición se han puesto de acuerdo para intentar hacer una pequeña sombra a Modi, no creo que logren ni lo más mínimo, y todo esto en una ola de calor, con temporada de bodas, de monzones y de recolección de la cosecha. Todo esto con la gente yendo a votar. Con todo, destacar que hay una región normalmente organizada por los rebeldes naxalitas, que son maoístas, que llevan desde 1967 prácticamente controlando una región central de la India. Bueno, pues finalmente han mandado tropas el gobierno para que la gente de la zona pueda votar, cosa que la gente de la zona, unos se lo han tomado muy bien y han dado gracias al gobierno, y otros saben que en cuanto terminen las elecciones esos militares se van a marchar a casa y por lo tanto les van a dejar tirados. De hecho, ningún político se ha llegado incluso a presentar a las propias votaciones para animar al público, teniendo en cuenta la peligrosidad de la zona. También hay que decir que en la región de Uttar Pradesh se van a prohibir las madrasas, las escuelas musulmanas, en la línea de Modi de hacer a la India todavía más hinduista y menos musulmana. En las Maldivas, que también están en procesos electorales, China ha tomado el turno de defender al país tras la retirada de las tropas de la India y ha mandado 1.500 toneladas de agua de los glaciares tibetanos a más de 3.000 kilómetros. Veremos cuál es el resultado que ha tenido todo esto de cara a las elecciones. Y en China se ha desacelerado un poco a causa de la caída de la compra de viviendas y del consumo, y se ha creado la Fuerza de Apoyo a la Información, la mayor reestructuración en la última década dentro del ejército. Literalmente han dicho lo siguiente: en la guerra moderna, la victoria depende de la información. La lucha es entre sistemas. Quien tenga la superioridad en la información tiene la iniciativa de la guerra. Esto nos puede hablar de cuál va a ser el futuro del ejército, no solamente en China, sino en el resto de países. También hay que decir que en China están arrasando los microdramas, una especie de telenovelas de capítulos de en torno a 1 y 2 minutos que están absorbiendo prácticamente a toda la población. Es impresionante. Estén atentos para ver si esto llega al viejo occidente. En Myanmar, los rebeldes han tomado varias ciudades, han de hecho dejado una prácticamente vacía y se han retirado, y esto ha generado inestabilidad en la junta militar. Se estima que en torno a 100.000 reclutas de la junta militar, del gobierno después del golpe de Estado, estén huyendo ahora mismo hacia Tailandia. De manera simultánea, la ex líder del país y premio Nobel de la Paz, San Suu Kyi, ha pasado a arresto domiciliario. Ya tiene más de 70 años y ha pasado 15 años de su vida bajo arresto domiciliario. Y finalmente parece ser, posiblemente por influencia y presiones de China que quiere acabar con este conflicto, que se le ha pasado de la cárcel a este arresto domiciliario. En Vietnam tenemos una condenada a muerte, la magnate inmobiliaria My Lan, por un fraude de 27.000 millones de dólares, el mayor de la historia. Finalmente se había hecho con un banco dentro de Vietnam y había conseguido un mega préstamo, y de ahí este inmenso desfalco. Todo esto con apoyo de exdirigentes del Partido Comunista de Vietnam, y por esto se está haciendo esta inmensa purga. En Malasia ha habido atentados contra los supermercados que habían vendido aquellos calcetines que tenían el nombre de Alá en ellos. Parecía, pero sí, lo tenían, lo único que en muchas de las imágenes aparecía pixelado. En Indonesia se han atacado a varios barcos y refugios de la Cruz Roja donde se estaban manteniendo a los refugiados rohingya musulmanes procedentes de Myanmar. Y en Japón los Ainu estaban litigando para poder volver a pescar salmones, estos vascos de Japón, entre comillas. Bueno, pues finalmente una sentencia ha dicho que de ninguna de las maneras
pueden volver a realizar uno de estos famosos rituales, puesto que era parte fundamental de su religión, la pesca del salmón. Y en Filipinas, de acuerdo a lo que está sucediendo, hay un mega movimiento de miles de tropas entre Estados Unidos, Filipinas y Japón en torno al mar meridional de China. Y dentro de la capital, de Manila, han sido prohibidos los vehículos eléctricos ligeros, cosa que afectará de manera directa a las personas más pobres del país. Y con esto pasamos a sus comentarios. Hay uno que me ha parecido muy entrañable, un recuerdo para Francisca y para sus nietos que ven el programa juntos. Me ha hecho muchísima ilusión conocer esta afición familiar. Que vuelva a comentar en los comentarios, por favor, para que la gente, nuestros lectores, oyentes y seguidores, puedan también darle apoyo tanto a Francisca como a su familia. Muchas gracias por los tesoros y los comentarios que han aparecido en el capítulo del Mayón, algunos con las piezas muy antiguas dentro de casa y con tradiciones de casi un siglo. Muchos recuerdos, por lo tanto, y agradecimiento a Lorena Serrano o a Can Grande, que nos han hablado de estas tradiciones dentro de su familia. Lamento terriblemente los problemas que hayan podido causar que la semana pasada no sacáramos el programa. Pero que sepan ustedes que ha sido por motivos técnicos, pero a cambio les he traído un programa que habían solicitado muchísimo y también esta imagen para felicitarles el Día de San Jorge, Día del Libro, pero en un año especial, el Año del Dragón. Y para celebrarlo, unas personas maravillosas me han llevado a Beijing, a Pekín, al Museo Nacional de China, y ahí he podido ver esta preciosa pieza, el dragón de jade, el dragón más antiguo de China, del cual hablamos en el especial de los dragones. Y con esto pasamos a la confuciada. La de esta semana se la debemos al mismísimo Saigo Takamori, y se convirtió en una declaración de intenciones de su filosofía. La frase es la siguiente: reverenciar el cielo, amar a la humanidad. Frase que parece sencilla, pero es un principio confuciano, una auténtica confuciada, que vincula al pueblo, al gobierno y al cielo, siendo el emperador quien ha de velar porque todas las personas con paz y armonía puedan estar representadas y viviendo en felicidad. Los daimyos, los samuráis y posteriormente los funcionarios son las herramientas del emperador para lograr este objetivo. Pero este sistema, cuando se deja de reverenciar al cielo y se piensa de manera egoísta, es el momento en el que se corrompe. El funcionario tiene que ser plenamente consciente de sus responsabilidades, haciendo suyos los intereses y necesidades del pueblo y no al revés. Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas, preguntas, sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. O ahora también, mil gracias, pueden apoyarnos al canal, no solamente viéndonos y comentando, sino que pueden unirse al club de Piwa Media y también seguirnos en iVoox. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.